Bueno, todavía no hemos empezado, pero ya estamos por empezar. Está aquí ya Julia y quiero pedirle disculpas por el micrófono que estaba abierto. Cajes del oficio, uno tiene que admitirlo cuando se la... ya estamos aquí con Julia de Santis, nos va a hablar sobre su propuesta para el circuito 8-7, aquí en Debates Think Tank TV, así que para que todos comiencen a tuiteen las preguntas que tengan para Julia, a Ana Pérez PTY, también pueden tuitearle a Julia a... G de Santis, D-E-S-A-N-C-T-I-S. Un poquito complicado, pero es mi apellido, ¿qué puedo hacer? Bueno, y si quieren pueden ir a mi último tweet, ahí está el tweet de Julia, si tienen algunas preguntas que hacerle para el circuito 8-7. Ella es candidata del PP y bueno... hoy es una candidata, así es que, y es mi candidata favorita, así es que... Gracias, Ana. Por eso es que he elegido estar aquí, porque siempre lo presentan jóvenes, pero como yo sé el trabajo tuyo que has hecho por muchos años, para mí era importante estar involucrada en pues esta entrevista que te vamos a hacer. Así es. Para saber todas tus propuestas. Mira, yo quería aclarar nada más porque muchas veces la gente no está, como ha habido cambio de corregimiento, la gente no está clara cuál es el 8-7, así que me voy a decir cuáles son las comunidades que integran el 8-7, que es Bella Vista, que incluye pues todas las barriadas, o barrio, el Cangrejo, el Carmen, el Bella Vista, todas las áreas revertidas, que es Ancón, luego todo Betania, incluyendo Dorado, Dos Mares, estas áreas. Luego también está El Chorrillo, Curundú, Santana, San Felipe y Hato Pintado, ya lo dije, Hato Pintado, ¿sí? Así que para que siempre es un recorderis, porque muchas veces la gente que yo he estado preguntándole no está claro en qué circuito vota, así que es bueno hacer ese pequeño recorderis. Bueno, ya estamos listos, chicos. ¿Sí? Eric, por favor, manda el tweet del live stream para que todos los televidentes puedan retuitear. Y bueno, ya vamos a empezar en 4, 3, 2, acción. Bueno, ya estamos aquí con Julia. Julia, háblanos un poquito sobre quién eres tú y por qué votar por ti. Bueno, mira, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy abogada. Sin embargo, a pesar de eso, hace muchísimos años yo participo en sociedad civil en una serie de actividades, siendo en temas de transparencia, en temas de democracia. Por ejemplo, para ir destacando de los últimos años, participé en el Movimiento Ciudadanos de Anticorrupción en el año 2002, un movimiento que se produjo cuando finalmente se logró la aprobación de la ley de transparencia, que fue un logro muy importante para la participación ciudadana, ya que de acuerdo a esa ley ya cualquier persona puede solicitar información de gestión pública al Estado y al mismo tiempo exige la participación, las consultas públicas en ciertos proyectos del Estado. Así que fue una ley muy importante en el tema del avance de la democracia. Luego también he participado en la Comisión de Reformas Electorales. Ha habido cuatro comisiones de reforma electoral en democracia. De esas 4 he participado en 3 de esos procesos. Realmente las reformas electorales han sido fundamentales para los procesos electorales que han sido exitosos hasta ahora en democracia. Hemos tenido elecciones limpias gracias a los tribunales electorales y a la participación pues, de los partidos políticos y de la sociedad civil organizada que ha ido participando para apuntalar las propuestas de la comisión. Y básicamente las propuestas iban dirigidas a lograr pues una mayor transparencia, una mayor participación, un mejor equilibrio. Lamentablemente, como todos saben, en el año 2012 fue el primer año que se presentó la propuesta de reformas electorales y que sin embargo no se aprobó en la Asamblea Legislativa. Simplemente se aprobó una propuesta que fue presentada por el Ejecutivo
y que lamentablemente pues muchos de los temas que era, por ejemplo, el tema de limitar el tiempo de campaña, limitar hacer la competencia más equitativa, pues muchos de esos temas no se aprobaron. Y finalmente también yo participé en temas ya de la misma ciudad, participé en la comisión que elaboró la ley de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y los reglamentos perdón la redundancia, que la reglamentaron, pero lo importante de eso es que esa ley fue una combinación de factores, siendo el desencadenante de ese factor, de ese primer factor fue que yo interpuse una demanda ante la Corte Suprema de Justicia y que la Corte declaró ilegal un reglamento, y ese reglamento ponía en vigencia una ley que era de 1940 que prohibía construir edificios o permitía construir edificios con una relación con relación a la calle. La altura debía estar relacionada con el tamaño de la calle. Eso hacía que la mayor parte de los edificios en Panamá no cumplieran con esa normativa y por 6 meses no se pudieron construir edificios muy altos. Y claro, por supuesto, se iba a derogar la ley, pero gracias a una iniciativa de Blandón, casualmente, se dijo que se iba a hacer una ley. Luego, con el cambio de gobierno, efectivamente se comenzó la comisión en la cual yo participé y se aprobó esa ley, ¿no? Así que digamos que tengo muchísimos años de participar en sociedad civil y por eso que ahora decidí... Y también paridad. Ah, sí, en el 2010 fuertemente la paridad, que gracias a la paridad muchas mujeres estamos participando hoy día, las vicepresidentas. No logramos la paridad en cuota, sin embargo sí logramos la participación, visibilizar la participación política de la mujer en puesto de poder, porque la mujer siempre ha participado, claro, pero no en puesto de elección popular, siendo principales, ¿no? Lo traemos a la mesa y al top of mind. Exactamente, así que digamos que es un logro. Y bueno, entonces decidí participar, darme esa apuesta en la política, siendo candidata a diputada por el Partido Popular, que ahora estamos en alianza con Varela, el Pueblo Primero, y bueno, esperando que con tu participación y esperando tus no sé, las propuestas, porque a mí me gusta trabajar en equipo, me gusta escuchar las propuestas de la gente y de allí poder entonces elaborar lo que es mejor para todos. Soy testigo de que le gusta escuchar y trabaja en equipo. Y siempre Exacto. quieres agregar a todo el mundo, todas las mentes que están alrededor tuyo. Es más o menos como la misma metodología que Blandón. Ajá, sí. Bueno, sí. Porque no sé quién se copió de quién, no, mentira. No, mentira. No, lo que pasa es que eso es la manera, yo pienso que hay personas, actores de la sociedad que hemos estado pulseando o postulando, apostando a la participación ciudadana. Entonces, ahora esos actores están participando en política. Claro. Y entonces hay varias personas que apuestan por eso, que creen en que la gente tiene que participar y decir y ser escuchada. No solamente decirlo, sino ser escuchada por las autoridades. Claro. Y bueno, ya que sabemos quién eres, dime un poquito sobre tu plan de trabajo. ¿Cuál es el primer punto? Nosotros... Cuando yo decidí afrontar este reto, hicimos unas encuestas, con el equipo de trabajo, se preguntó a la comunidad cuáles eran los problemas del 8-7 y con base a esa respuesta hicimos el plan. O sea, no es un plan de arriba. Y una de las quejas más grandes que tiene la comunidad, se resumen el tema de la seguridad, el tema de la basura y el tema de la falta de planificación urbana. Entonces, dentro de eso, pues son las 3 áreas importantes de mi propuesta de trabajo y sobre eso hay diferentes propuestas en cada uno de esos puntos. ¿Y cuál es el primer punto? Bueno, mira, el primero es lo que nosotros llamamos repensar la ciudad, que tiene que ver con el tema de planificación urbana. Las comunidades, sobre todo Bellavista, Ancón, las áreas revertidas y Betania, se han visto, digamos, asediadas
por el desarrollo, el desarrollo urbano y por la construcción, pero es una construcción, desarrollo un poco sin planificación. Entonces, y se ha permitido aquí en Panamá los cambios de zonificación por lote. Los cambios de zonificación por lote es un contrasentido, porque la zonificación viene de zona, es decir, entonces si tú cambias zonificación por lote, o sea, entonces le cambia, entonces no es parte de la zona, entonces es un contrasentido. Entonces cuando se hizo la ley la ley del 2006, la ley 6 de ordenamiento territorial, se buscaba frenar el cambio de zonificación por lote, pero hubo una interpretación del ministerio que permitió los cambios de zonificación por lote, porque ellos decían que había que esperar que se hicieran los planes de ordenamiento territoriales no se hicieron y por lo tanto se sigue permitiendo estos cambios por lote. Eso es lo que más ha afectado la ciudadanía, que de repente tiene una casa, vive en una barriada, en una zona que son muchas casas y que de repente le construye un edificio, como por ejemplo ha pasado en San Francisco, que a pesar no es de mi circuito, pero es parte de la problemática de la ciudad, que se ha inundado de edificios, lo cual no es, uno tiene que identificar, por eso está bien, pero no están las infraestructuras. Entonces eso ha afectado muy fuertemente a los vecinos, se han quejado mucho de eso y yo creo que una de mi propuesta es llevar a la asamblea que se prohíban expresamente los cambios de zonificación por lote, con plan, sin plan, pero que no se permita eso. También la misma normativa habría que un poquito revisarla, actualizarla, porque por ejemplo la normativa en los temas de participación ciudadana, creo que se debe reforzar un poco el tema de participación, permitir la participación más activa, prohibir algunas cosas que hace, por ejemplo, el ministerio, el ministerio le gusta hacer algunas veces, no siempre, pero hacen las consultas públicas, lo hacen el ministerio a las 5 al mediodía o a las 11 cuando la mayor parte de la gente está trabajando. Entonces eso no es una consulta pública, eso es simplemente ya un formalismo. Y quisiéramos pues que la consulta pública sea de verdad la autoridad conversando con el ciudadano, que eso es la idea de la consulta pública. ¿Y qué crees que, la Asamblea necesita? ¿Qué es lo que tú crees que la Asamblea necesita? El cambio que necesita la Asamblea. Bueno, la Asamblea lamentablemente está muy desprestigiada. Yo pienso que necesitamos diputados más activos. Quién sabe, un poquito, se entiende que estamos en un sistema presidencial donde el Ejecutivo pues tiene un peso importante en el diseño constitucional que tenemos. De hecho, pues, saliendo un poco del tema, parte de la propuesta de Varela es la constituyente, porque tenemos que rediseñar y repensar un poco la Constitución, nuestro diseño constitucional. Pero pesa mucho el Ejecutivo y le deja poca independencia a los diputados para presentar proyectos de leyes, porque de repente hay muchos proyectos de leyes que tú puedes presentar, pero si no está avalado por la bancada o por el Ejecutivo, entonces se dejan un poco a un lado. Entonces, me gustaría ver una asamblea un poquito más independiente, un poquito más jugando su rol de legislar a favor de la ciudadanía, y también ver diputados que de repente de verdad estén comprometidos con la ciudadanía, que no esté, o sea, se ha desvirtuado un poco el concepto del diputado de ser esta persona que es un representante de corregimiento de alto nivel que consigue insumos para, no sé, arreglar calle. Eso no es su trabajo. Entonces claro, al estar el diputado pensando en cómo ayuda a su comunidad, lo cual está bien, tiene que ayudar a la comunidad, pero eso no es su trabajo. Entonces, por estar concentrado en eso, entonces no piensa en las leyes. Sin embargo, las leyes, o sea, de las leyes nacen todas las políticas públicas, de las leyes nacen los derechos, los deberes, las leyes, o sea, de ahí nace todo lo que nosotros vamos a hacer como ciudadanos. Entonces, el diputado tiene que estar concentrado en las leyes, no en hacer, para eso está el Ejecutivo. Entonces, esa es la asamblea que yo quisiera ver, una asamblea más concentrada en hacer su trabajo, quién sabe, más abierta al ciudadano, quién sabe escuchar más
porque los ciudadanos no tienen iniciativa legislativa, pero sí hay una oficina de participación ciudadana, que sabe por donde los ciudadanos pueden presentar proyectos, que sabe ser un poquito más activa esa oficina y escuchar más esos proyectos, ¿no? Tú vas a incentivar entonces la participación ciudadana. Definitivamente. Estamos en otra época. Exacto. Estamos en otra época donde gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología, la gente participa, opina y dice. Entonces, el político que no escucha al ciudadano es un político que está desconectado de la realidad. Exacto. Y tenemos que escucharlo. Porque nosotros, o sea, el que se mete a política y no entiende que se debe al ciudadano, entonces es mejor que se quede en su casa. Claro. Muchas personas me escriben en el 87 que están preocupados por la basura, el problema de la basura, que no lo han podido, ninguno de los gobiernos, ni este ni los pasados han podido solucionar. Ha habido, definitivamente el tema de la basura es un tema complejo que se tiene que resolver. Primero, el tema de los intereses creados que hay, habría que valorar ahí si por ejemplo la autoridad de aseo cumplió su función porque se desligó del municipio. Me gustaría que de hecho es parte del plan de Blandón, que la autoridad de aseo regrese al municipio. Ojalá pues haya suficientes votos para eso, para poder hacer una nueva normativa. Y entonces el problema del aseo se divide, digamos, en tres aspectos fundamentales. Uno, el tema de la recolección, que es lo que más el ciudadano ve, que la recolección no es constante. Ese es un problema grave. Luego el otro problema es que nosotros no reciclamos. Estamos en el año 2014 y nosotros no estamos reciclando. Eso es imposible. Tenemos que empezar a reciclar. Y el reciclaje no puede ser... Y no pueden ser iniciativas particulares. Por ejemplo, hay comunidades como en Clayton, donde se organizaron y ellos reciclan. Sin embargo, eso tiene que venir del Estado, tiene que venir de los municipios. Tienen que hacer los programas de reciclaje porque son programas que requieren recursos para organizarse. Entonces, necesitamos programas que vengan desde el Estado de reciclaje. Y el otro son los centros de acopio. Cerro Patacón es una vergüenza porque ahí se tira la basura sin ningún tipo de nada, se tira y punto. Entonces los centros hay que ver el tipo de desecho, cómo cuando viene la basura reciclada, ¿qué se hace con eso? Porque tú viene ya dividida y ¿qué haces con eso? Cuando llega al centro de acopio tienes que ver cuál basura se puede utilizar, en qué cosa, dónde se recicla. Entonces el tema del centro, entonces todo esto, 3 elementos: recolección, reciclaje, centro de acopio, se tienen que revisar y hacer una normativa. Ojalá que los diputados nos vamos a sentar y hacer una normativa que sea realmente que resuelva ese problema que es de salud pública. No solamente es un tema de incomodidad, sino de salud pública. Mira lo que está pasando con la epidemia del dengue, o sea, tiene mucho que ver con la falta de recolección de la basura. Así que... Ok, y me hablaste sobre unos proyectos de rumba segura. Sí, porque otro de los temas que preocupa muchísimo a la comunidad es el tema de la seguridad. Entonces, aquí, sobre ese tema en realidad de la rumba segura, que es un tema más de la juventud, quiero presentarle a mi suplente, una joven muy emprendedora que se llama Marianne. Tiene un nombre, Marianne, mi nombre es complicado, Julia De Santi, y me busqué una suplente que el nombre es más complicado todavía, Marianne von Luxburg. Pero bueno, ella es una muchacha emprendedora que trabajaba, pues pidió licencia en la Ciudad del Saber. Además es productora de varios festivales, Festival Bohemio,
Festival Bohemio. Y, es una joven líder de la cultura. Así es. Es una becada en MIT, ¿no? Así es es. un proyecto de MIT. Entonces yo creo que has elegido muy bien una cara para ser tu suplente, que es el futuro. Y además lo que me gusta es que es otra mujer, así que aquí no hay paridad, aquí hay puras mujeres. Bueno, así que no, yo quisiera que ella, claro, como a pesar de que es una muchacha seria, ella es la que más rumbea, ¿verdad? Así que ella que explique el tema de la rumba segura, se lo doy a ella. Bueno, buenas noches a todos. Y como les comentaba Julia hace un rato, el tema de la rumba segura es algo que es un tema actual, que me parece que no ha sido resuelto y realmente es parte de recuperar los espacios públicos. Es algo que incluye a toda la ciudadanía y no solamente es un sector beneficiado, aquí se generan muchos empleos, también está la parte de los mismos ciudadanos del área, que muchas veces no se sienten conformes con cómo se está llevando la administración de los tiempos, de los estacionamientos, y también es una incomodidad para nosotros los jóvenes que vamos en la noche. Entonces, esto lo que busca es una propuesta que haya autorregulaciones que surjan de este diálogo que va a haber entre los administradores de la industria nocturna y los mismos partes de la comunidad. Entonces, me parece que realmente es algo que no debería ser tan complicado, más en este siglo, donde... Más bien como voluntad política, ¿no? Claro, exacto, Ajá, porque política. solamente lo que toma es reunirlos y lograr ese espacio que me parece que hablando se resuelven las cosas, y más cuando se puede hacer una propuesta que realmente se puede llevar y pasar por ley. O sea, es un proyecto bastante interesante. Lo he comentado con algunos miembros de la industria nocturna. Les ha parecido una muy buena iniciativa y me parece que como joven es uno de los proyectos que más me gusta y me parece súper interesante que Julia lo esté llevando a cabo. Bueno, ¿no? hago constar que esa es una propuesta que además nace de ella, de la misma Marian, que eso fue un complemento de ella con el plan de trabajo nuestro, que me pareció muy interesante. Así que vamos a ver si llegamos a la asamblea para poder implementar este interesante proyecto, ¿no? Y una pregunta, ¿por qué elegiste a Marian? Bueno, por lo que les dije, porque yo quería, yo creo en la juventud. La juventud es nuestro recambio, nosotros, digo, yo sigo siendo joven, pero definitivamente hay gente más joven todavía y creo que debemos ir haciendo camino, debemos darle la oportunidad a los jóvenes se están expresando, los jóvenes tienen que apropiarse de su futuro, tienen que participar. Entonces yo como quería dar una señal de que la juventud es parte importante de mi propuesta, la presencia con la presencia de Marian y sobre todo que es mujer. Entonces ella es como representa la nueva juventud, una mujer que es independiente, que es preparada, que es líder en su comunidad. Y entonces eso me hizo pues ser, cuando la vi, la persona exacta que yo necesitaba para mi campaña. Bueno, gracias, Marian. ¿Te quieres quedar aquí? Yo creo que te debes quedar aquí con nosotras por si acaso tenemos alguna preguntita. Claro. Háblame de los taxis seguros. Los taxis seguros, mira, esa es otra propuesta que yo tenía sobre el tema de seguridad. Mucho del tema de seguridad también tiene que ver con el transporte, que bueno, esperemos que con la implementación del metro se mejore. Sin embargo, el tema de los taxis es un tema que hay que sentarse y hay que también ver cómo mejoramos ese tema, tanto con los taxis, porque hay inseguridad de los usuarios del taxi y inseguridad para los mismos taxistas. Vemos taxistas que han sido robados, han sido asesinados y viceversa, usuarios que han sido robados por los taxistas o cualquier tipo de delito. Entonces hay inseguridad en los taxis. Entonces es un sistema, sin embargo, es fundamental para el transporte público tener taxis seguros en la ciudad. Entonces ya hay una compañía de taxi privada que tiene unas aplicaciones internas con GPS, etcétera. Entonces a mí me gustaría
que ese sistema sea un sistema que venga a todos los taxis de la ciudad, no tiene que ser una compañía en particular, sino que la autoridad tome esa batuta y que entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas como, por ejemplo, que cada vez que tú te montes en un taxi, tú tengas el nombre del chofer del taxi allí, el nombre, su número de cédula, quién es. Simplemente algo tan sencillo con su foto, saber quién es atrás, en algún lado. Yo recuerdo, o sea, nada más para un pequeño ejemplo de algo que me sucedió en un viaje familiar que tuve, que con uno de mis hijos dejó el pasaporte del otro hijo en un taxi. Cuando llegamos al aeropuerto, no estaba el pasaporte. Entonces eso fue una tragedia, entonces no podía viajar. Y entonces, tratando de recordarnos el bendito taxi, llamamos a la compañía de seguro, a la compañía, o sea, todos los taxis estaban, todas las compañías, son diferentes compañías de seguro, todas son diferentes compañías de taxi, perdón, y todas entre ellas estaban interconectadas. Entonces mi hijo se acordó de que el apellido del taxi era un apellido de origen africano. Y entonces ahí dijimos el nombre, dijimos ese dato, y en la base de datos encontraron que había 2 o 3, uno de ellos revisó, había una bolsa y nos trajo al aeropuerto y pudimos irnos sanos y salvos. Imagínense en Panamá algo así, por favor. Entonces, algo tan sencillo, o sea, en un giro de 2 horas encontramos el documento. O sea, ¿pero por qué? Porque estamos organizados. Entonces, eso es lo que necesitamos, una ciudad organizada, una ciudad que la tecnología permite eso, lo permite perfectamente. Es una cuestión de que las autoridades, en lugar de pensar en lo que no deben estar pensando, que es en sus propios intereses, deben pensar en la comunidad. Pensar en la comunidad quiere decir, vamos a ver la tecnología, qué nos da a nosotros, qué nos permite a nosotros para poder darle seguridad a los usuarios de taxi, para darle seguridad a los mismos choferes de taxi. Entonces entonces son temas sencillos que se ve, sencillo aparentemente, porque realmente hay que integrar allí también el Ministerio de Gobierno, hay que integrar varias entidades del Estado que tienen que hacer acopio con esos sistemas. No son sencillos, pero sí es el hecho de que se puedan integrar y podamos tener una seguridad cuando usamos los taxis, saber de que tenemos un número. Y además la idea también es que hay aplicaciones que tú bajes al celular, y todo el mundo en Panamá, es más, todo el mundo tiene, creo que en Panamá hay un promedio de 2 celulares por persona. Entonces, smartphones. Ajá, sí, exacto. Entonces, todo el mundo los tiene. Entonces, son aplicaciones que tú puedes tener, que todo el mundo tenga esa aplicación. Entonces ya tú te vas a montar un taxi, verificas si el taxi está registrado, si la persona que está allí está registrada, verificas dónde está. Es decir, una serie de ventajas que nos da la tecnología que debemos usar. Esa es la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo. Así es. Y aquí queremos actuar como si fuéramos primer mundo, aquí queremos ¿no? actuar como si fuéramos primer mundo, pero en verdad somos tercer mundo cuando vemos esos pequeños detalles. Claro. Y bueno, yo les quiero aclarar un poquito sobre ella, mi elección para diputada, obviamente Blandón para alcalde, y tengo una sede para Ancón, que es Gina Correa. Y eso es el fenómeno que estamos viviendo ahora mismo todos los ciudadanos, es que no estamos votando por partidos, sino estamos votando por las personas. Y yo creo que Julia es un claro ejemplo que ha practicado lo que predica. Cada vez que los jóvenes me paran en la calle y quieren hablar conmigo de política o quieren ver cómo pueden participar, yo siempre les digo, no voten por partido. Hay muchas personas valiosas en partidos, como lo son Julia, pero tienen que votar por la persona, qué ha hecho, pregúntale por sus propuestas. Y hoy me pasó algo divertido, que vamos a tener el próximo debate de Think Tank, va a ser el próximo lunes a las 8 aquí en el Teatro Bar, y va a ser de los representantes a Pueblo Nuevo. Entonces uno de ellos dijo, no, yo no quiero ir porque eso es de Ana Pérez. Entonces yo aquí soy imparcial. Yo lo que quiero apoyar son todos los candidatos que tienen propuestas y quieren hacer algo real por su país. Entonces la próxima pregunta es a Marian. Yo quiero ver, como yo siento que ustedes son la cara nueva de la política y el nuevo camino hacia donde tenemos que ir poco a poco y eligiendo poco a poco personas como ustedes. Yo quiero saber por qué elegiste tú ser la suplente de Julia. ¿Por qué? ¿Por qué Julia? Bueno, realmente también cuando se me presentó la propuesta,
me sentí que wow, qué chévere que alguien me tome en cuenta para un proyecto tan grande como este. Y cuando conocí su propuesta, realmente creí en ella enseguida, porque me parece que es una visionaria realmente, y no es nada más visión, sino que también lo lleva en práctica. Me parece que es todo un modelo a seguir para, ¿sabes? En el mundo de las mujeres, me parece que sobresales, y fue como que un por qué no, me gustó la oportunidad y creo en lo que estás proponiendo y me parece que esto va a ser bueno y vamos a dejar un buen precedente porque estamos haciendo un buen trabajo y no sé, con ella me siento segura y es algo importante, justo con lo que estás diciendo, que uno a veces no se siente seguro con lo que está pasando en la política y con ella me sentí segura. Entonces creo en esto y realmente estoy comprometida con ella. Y justo me estabas comentando que tus amigos, porque tienes muchos amigos en la cultura, en la escena artística, aquí está Roger, que es tu socio en el Festival Bohemio, que es un festival que yo he apoyado desde un principio, porque me parece que son los proyectos que necesitan los jóvenes todos los años. También hacen el cine, como el Future Shorts, y eres bien activa, pero me has dicho que algunos comentarios de tus amigos, de que, oye, te estás metiendo en la política. Así que, ¿cómo los has sentido con esta relación con Julia? Bueno, realmente mis amigos y la gente que me conoce sabe que soy de correr riesgos. Hay unos que se han quedado en shock, pero yo siempre he sido de opinar y he estado siempre actualizada con lo que pasa en mi país. Me parece que como joven eso no te da derecho a desconectarte y dejarlo a los adultos. Eso me parece que no debería ser así, a pesar de que no te guste la situación. Entonces, basándome en eso, hay un momento en el que te das cuenta que te toca involucrarte, si quieres en verdad ver cambios. Y me tocó el momento de involucrarme y pensé que decir no hubiese sido de pronto uno de los mayores errores de mi vida, porque quiero demostrar que involucrándote y en verdad estando pendiente de lo que está pasando puedes generar cambios. Y se trata de generar una red de gente que crea en cosas diferentes y que se atrevan a involucrarse. Gracias. Ahora de vuelta contigo, Julia. Estábamos hablando hoy de la problemática de los parkings, que todo el mundo me escribe, el parking, los parking, los parking, los parking, y me hablaste de un proyecto sumamente Mira, cool. otra de las propuestas de mi propuesta de trabajo, viendo pues la problemática que al final de cuentas también es mi problemática, porque yo también lo vivo, ¿no? O sea, no soy un extraterrestre que vino y estoy haciendo política y me vuelvo, o sea, yo vivo en la ciudad con los mismos problemas que todo el mundo. Entonces, el problema es, primero, hace falta estacionamiento, porque justamente se hacen estos edificios donde no hay suficiente estacionamiento, donde las calles son muy chiquitas, ya no se puede estacionar en la calle, y entonces ahí hay pocos edificios de estacionamiento. Entonces, a mí me gustaría, en lugar de que cuando un propietario de estacionamiento, un propietario de un lote, en lugar de una vez decir, ay, aquí voy a hacer plata y voy a hacer un edificio, piense que de repente le va a convenir más hacer estacionamiento. ¿Cómo se hace eso? A través de incentivos. Entonces habría que buscar cuáles serían los incentivos fiscales o municipales o algún tipo de incentivo que haga que haya más edificios de estacionamiento. Y también, de alguna manera, si hay incentivo, también regular el precio, porque, digo, como usuaria... Te iba a decir, los precios de los parkings están carísimos. Entonces, como usuaria, bueno, no estoy en el negocio de los parkings, así que no sé cuánto, pero definitivamente habría que buscar un precio más consono a la realidad, o sea, buscar un tipo de no sé, de incentivo que haga que porque también si los precios son muy altos, también la gente entonces estaciona en la calle porque prefiere pagar la boleta. Me explico, entonces, porque aunque haya, porque tiene que todo lo que se hace es parte de un proceso. Entonces, hay más estacionamientos, entonces las autoridades tienen que ir poniendo boletas a los carros que se estacionan en la calle. Pero entonces, si el parque es tan caro, entonces tú dices mejor me corre riesgo, porque una boleta que es más barato que pagar
el estacionamiento. Así que uno tiene que buscar un balance entre la ganancia que debe tener un empresario, que por eso el empresario va y hace su inversión, versus ¿cómo que se llama? Las necesidades colectivas. Y por eso que tiene que haber estos incentivos. Yo no sé, habría que estudiarlo, porque también hay un tema de equidad fiscal, que si tú quitas si tú pones un impuesto, tienes que ponerlo por otro lado, pero habría que estudiarlo, pero yo creo que habría que buscar una solución, porque es imperativo que haya más edificios de estacionamiento. Es imperativo que en la ciudad en la ciudad de Panamá haya más estacionamientos. Y háblame un poquito sobre los parques urbanos que me estabas hablando hoy. Bueno, mira, ese es otro problema que tenemos aquí, los parques. El municipio, cada vez que se hace una barriada, una urbanización, un porcentaje de esa barriada, un 10% o 7%, dependiendo, tiene que ser en espacio público. Entonces, ¿qué sucede? Como eso no está reglamentado, entonces simplemente la ponen en el peor de los lugares más chiquitos. No hay ningún tipo de reglamento, no nos dicen cómo debe ser ese parque, cómo debe ser ese espacio público, si le ponen juegos, si no le ponen juegos, si son juegos seguros, me explico, entonces además que esos parques en teoría deben devolverse al municipio. Entonces el municipio tiene esta carga de tener que mantener todos los parques. Entonces, por ejemplo, en otros países hay acuerdos intervecinales que, por ejemplo, un barrio se encarga de mantener el parque y ese parque es como privado de él, o sea, no es que los parques tienen que ser públicos, pero en el sentido de que se encarga del mantenimiento, entonces hay ciertos horarios, hay cierta normativa, entonces, y en definitiva, el parque es bonito, entonces la gente se siente parte de ese proyecto. Entonces me gustaría, por más increíble que sea, en Panamá no tenemos una normativa de parques urbanos. No hay, porque yo estuve buscando para un caso que tuve y no hay ninguna normativa. Aquí no se sabe a qué hora cierran, a qué hora abren. Entonces aquí arbitrariamente abren los parques, arbitrariamente cierran los parques, te dicen está cerrado en tal hora. Algunos parques los maneja el municipio, otros parques los manejan los departamentos de corregimiento. Entonces, ¿cuál es el criterio? Simplemente es las cuestiones así como nos parezca. Entonces yo pienso que se tiene que reglamentar, tenemos que pensar qué tipo de parque queremos, cómo los queremos, quiénes deben entrar, si debe haber horario, si no debe haber horario, ese tipo de cuestiones que se deben pensar, o sea, eso pensando en la ciudad, porque en la ciudad, en Panamá estamos con el tema de los espacios públicos, nosotros estamos muy por debajo de los índices requeridos a nivel internacional de espacio público. Entonces yo considero que es importantísimo poder incentivar el espacio, o sea, darle importancia al tema del espacio público. No son suficientes. Ustedes se fijan, por ejemplo, la cinta costera se llena los domingos. Es una cosa impresionante cómo se llena. También todas las tardes. Y todas las tardes de verano. O sea, como yo vivo cerca y yo la uso bastante, la gente hace buses que vienen me imagino de Tocumen, que no tienen mucho espacio público, hacen paseo para ir y se estacionan en el estacionamiento, lo cual es, o sea, pero deben haber espacio público, la gente no tiene que hacer paseo en bus para ir a la cinta costera, la gente tiene que tener su espacio público, un parque, por ejemplo, un parque Omar, parecido, pero en Tocumen. O sea, debiera haber, o sea, bueno, no es mi circuito, pero yo estoy hablando de algo que uno sueña, ¿no? Sí, pero cuando seas diputada, puedes hablar con los diputados de allá. Exactamente. Y pueden no, exacto. A lo que voy es que esto es un problema. El tema de los espacios públicos es un problema porque ahí es donde ahí se genera cultura. Uh-huh. Se genera espacio, se genera familia, se generan actividades. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas también que nosotros vimos en la comunidad era que la gente, sobre todo en San Felipe, en el Chorrillo, en Santana, en Curundú, la gente sentía que no había lugares de ocio para los niños. O sea, imagínense un padre de familia
de escasos recursos, ¿a dónde deja a su hijo? ¿A dónde lo deja? O sea, antes tenían los abuelos, siempre había una tía que solterona, que se dio, pero ahora todo el mundo trabaja. Entonces los niños están a la mano de Dios, como quien dice, y entonces el Estado tiene que hacerse cargo de esos niños, debería haber como estos centros de ocio, así como el proyecto que está haciendo Héctor Brand, esos centros de ocio donde los niños van a recrearse y donde los padres se sientan seguros, que van y dicen, bueno, en la tarde los niños los muchachos están haciendo deporte, están haciendo ballet, están haciendo cualquier tipo de actividad, o arte, pintura, lo que sea. Entonces, ya que estás hablando de cultura, ¿estás de acuerdo con un ministerio de cultura? Bueno, fíjese, a la hora que hablamos de eso, el tema de la cultura, que también es un tema que compete mucho a Mariana y que ahora Mariana pues lo puede hablar un poquito más a fondo. Totalmente, o sea, yo pienso que con el tema de la cultura hay que volver al tema de la ley de cultura. La ley de cultura no se aprobó, o sea, se aprobó, pero el presidente no la sancionó, pero ese tema es fundamental. Un país sin cultura no va a progresar. Podemos tener muchos edificios bonitos, podemos tener muchas obras, pero nosotros necesitamos esa parte que desarrolle lo que nosotros somos como personas, como seres humanos. Entonces, la ley de cultura, realmente estoy de acuerdo que haya un ministerio, porque eso es lo que hace que represente la relevancia, o que veamos la relevancia que tiene la cultura para el pueblo, para un país. Entonces, habría que estudiarla y habría que ver si hay algunos sectores que estén excluidos de esa ley. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que la ley de cultura es necesaria. Esa otra es mi propuesta, apoyar la ley de cultura. No sé si Marian quiere decir algo sobre la ley de cultura. Han visto que ella ha sido promotora de varios festivales, y entre los jóvenes ese aspecto, porque siempre vemos la cultura como algo muy elitista. Sin embargo, la cultura es también lo que hacen los jóvenes. Las expresiones artísticas, las bandas juveniles, etcétera. No sé si quieres apoyar sobre eso. Bueno, realmente me parece que es un tema que era importantísimo traerlo nuevamente. Aquí en Panamá la gente, como mencionaste, ve cultura como algo muy separado de nosotros, y realmente cultura es todo, está constantemente alrededor de nosotros, y me parece que es algo que tenemos que volver a traer a la mesa. Y como dijiste, analizarla, ver la propuesta cómo está constituida, volver a tener la opinión de todos, ver qué fue lo que pasó, y es algo que apoyaría a muchos sectores de la industria cultural, y como promotora de cultura me parece que tiene que pasar. O sea, me parece que estamos quedándonos muy atrás como país en desarrollo, y dejando un tema tan importante por fuera. Y por eso fue que lo trajimos a la mesa, porque no podemos hablar de desarrollo y de comunidad sin pensar en cultura, que es educación. O sea, es muchas cosas, y es muy importante. Y me parece que es una de las cosas principales que también estamos trayendo, porque es un tema que no se está tocando en estos momentos que la juventud tiene tanta opinión. Yo pienso que la cultura es algo que va a volver a dar de qué hablar, ¿no? Bueno, yo personalmente siento que cualquier político que quiera el voto joven tiene que estar de acuerdo con todo lo que tiene que ver con cultura y una ciudad verde. Y ya que estoy entrando a Ciudad Verde, ¿cómo tú visualizas una ciudad verde y cómo sería la implementación de leyes, tú siendo diputada? Bueno, como bien sabes, los diputados hacemos las leyes, lamentablemente no las implementamos. Para eso está el Ejecutivo. Sin embargo, apoyó 100% la candidatura de Blandón, que creo que con Raiza como suplente, ahí vemos la apuesta a esta ciudad verde, una ciudad más ambientalmente más amigable. Creo que en todo caso sí son importantes. Hay las leyes ambientales. Hay leyes ambientales, nuestra ley ambiental es muy buena, sin embargo poco se ejecuta. También ha habido modificaciones importantes a las normas ambientales. Creo que se deben fortalecer, revisar, actualizar, porque también son normas que son antiguas. Creo que, por ejemplo, hay muchos parques protegidos. Creo que esos parques protegidos se deben mantener, porque hay muchas veces que por el tema
que se quieren cambiar los límites de lo que está pasando con los humedales ahorita. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué opinas de los manglares? De los manglares, que son parte importante del ecosistema. Entonces, son cuestiones que como diputado estoy consciente de la importancia que tiene el tema ambiental en el mantenimiento de un desarrollo sostenible. Entonces, un diputado que hoy día no maneja el tema ambiental, un diputado que hoy día no crea que el ambiente es parte fundamental para nuestra convivencia y que todos los actores que participan de eso, inclusive los productores, tienen que participar en la discusión de la normativa, porque también para que sea ambientalmente sostenible, entonces es una persona que está atrasado en el tiempo. Hay que actualizarse en ese sentido y soy plenamente consciente de que hay que revisar esas normativas. ¿Qué sería la primera ley que tú pasas si llegas a la asamblea? La primera propuesta, porque acuérdense que somos 71, yo soy un voto. La primera propuesta que yo soñaría, yo quiero revisar la ley de urbanismo. Okay. Eso es lo que yo quisiera. La ley de urbanismo que fue una ley negociada por todos los sectores, sin embargo, por quién sabe, por desconocimiento, por miedo, etcétera, le faltaron muchos elementos que harían mucho más flexible la implementación de un plan. Entonces la actualizaría, eso es lo que yo quisiera, en verdad. Ese es mi tema. Sería la primera de las leyes. Y definitivamente prohibir los cambios de zonificación por lote. Ese es un atentado a cualquier tipo de planificación, desarrollo, etcétera. Ok, pero los empresarios pueden ver eso como tú sabes, el cambio no quiere cambio. ¿Cómo tú solucionas el problema del ciudadano que tiene sus casas y la vecindad? Y el desarrollo, ¿a dónde lo llevarías? Te voy a decir, una ciudad planificada le conviene al constructor. Así es. Le conviene al constructor, porque ahorita mismo, la misma CAPAC está preocupada por los desastres que ha habido, por ejemplo, en San Francisco, porque ya no, la infraestructura no alcanza. Entonces, hemos visto una mala planificación en Punta Pacífica que ha hecho que, por ejemplo, hay estas inundaciones. Cada vez que llueve, se inundan todos los autos. Entonces, esas son cuestiones que afectan y que después llevan a demanda a los mismos promotores. Trump se quedó, cuando fue a inaugurar el Trump Hotel, exacto, ¿no? Sí, fue horrible. Quedó de un lado y no podía salir. Eso fue horrible. Qué ironía. Y Panamá quedó malísimo a nivel internacional porque estaba invitado internacional, etcétera. Bueno, pero el punto es que creo que una ciudad planificada nos conviene a todo y un tema de seguridad jurídica también. Claro. Porque el cambio de zonificación es un cambio, o sea, tú un día tienes un X zonificación, cuando la autoridad te permite cambiarlo, entonces tú no sabes qué van a hacer al día siguiente, si tu vecino, qué va a hacer. Entonces, en ese sentido, los mismos arquitectos, recuerdo cuando estaba en el tema, decía, ya no permiten los cambios de zonificación, porque si viene un cliente y me pide el cambio de zonificación y como la ley lo permite, yo se lo voy a hacer. Porque es que obviamente es una cuestión de mercado, pero Panamá es un país grande que tiene muchos espacios para crecer, entonces realmente vamos a planificar la ciudad, vamos a crear las infraestructuras y vamos a ordenar y creo que con eso ganamos todo. Fíjate todos los proyectos que están por el corredor sur, que son proyectos importantes, industriales inclusive. Entonces, cuando tú planificas la ciudad, tú vas a ver ciudadanos más felices, inversionistas más felices, porque, por ejemplo, te construyen de un lado y después, o sea, entre inversionistas también hay problemática. Así que realmente, al haber normativas claras, reglas claras, todos vamos a participar de mejor manera, ¿no? Ok. ¿Cuál sería tu sugerencia como suplente hacia una propuesta? La primera propuesta que tú le sugieres a Julia, que, oye, la juventud quiere esto, ¿cómo no hacemos esto?
Bueno, realmente yo creo que lo que estamos proponiendo incluye mucho de la voz joven. La parte de la rumba segura es algo que me parece que a los jóvenes les va a interesar mucho. El tema cultural es algo que es súper importante y yo creo que esto ha sido como gran parte de mi aporte al proyecto. Me parece que es básicamente eso, es seguir apoyando esto y me parece que debemos prestarle mucha atención a la ley de cultura. Esa es una de las cosas que más me motiva dentro de este camino y básicamente le diría a Julia es que sentémonos con esta vez de primero. Exacto. Me parece muy buena iniciativa. La ley de cultura, bueno, eso crea un ministerio. ¿Cuánto ustedes? Yo tengo mi sugerencia de cuánto necesita anualmente un ministerio de cultura. Yo, en mi mente, he sacado mis cálculos y yo siento que son como 300 millones de dólares. ¿Tú qué opinas de de ese cálculo? Mira, toda la plata que se dé de la cultura y que esté bien gastada es bienvenida. Así es. Vuelvo y repito, todo depende de la coordinación, de lo que vas a hacer. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el Festival del Jazz de Danilo Pérez, que ha sido una maravilla, ha tenido una aceptación tan grande por la gente, cada año es más grande, cada año más participación. Y ha tocado tantos jóvenes músicos, exacto, dándole becas y todo, ha sido increíble. Entonces, ese tipo de iniciativas son las que hay que tener. Claro. Y entonces para producir una juventud más preparada y que podamos también a nivel internacional sentirnos orgullosos y competir, ¿no? Claro. Y no sean solamente una iniciativa privada, sino iniciativa de parte del gobierno. Bueno, aquí dice Itzelda Maris Rojas que ella entiende la importancia de interactuar con electores por candidatura a HD, debe orientar voto ciudadano con oferta de ley, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Ajá. Para cualquier persona que quiera hacerle una pregunta a Julia, ya tenemos como 10 a 15 minutitos para que nos escriban. Ya nos pueden escribir en Facebook o al mío, Ana Pérez Pty, o al de Julia, para que ella te pueda responder aquí en vivo tus preguntas. Así que ya sabes, Itzel, si quieres alguna pregunta de cualquier ley, hácela por aquí. ¿Se quedó algo por fuera de tu plan de trabajo, Julia? No, la verdad es que tocamos todos los 3 puntos. Además, por supuesto, a nivel nacional me preocupa todo el tema, lo que es institucionalidad, el tema democracia, el tema participación. Así que a mí me gustaría volver a impulsar la ley de participación ciudadana, que se quedó en el tintero en el gobierno de Martín Torrijos y que en este gobierno pues no se trató. Me gustaría revisar la ley de contrataciones públicas, que es que es súper importante para evitar para minimizar la corrupción. Me gustaría ver todo el tema de los funcionarios, de la ley administrativa pública. ¿Qué opinas de la ley de descentralización? Bueno, la ley de descentralización, aparte de que estoy totalmente a favor, el municipio tiene que retomar su posición. La Constitución le da al municipio una serie le ordena, ordenar su territorio. O sea, él tiene mando y jurisdicción sobre su territorio de cada municipio. Así que el municipio tiene que retomar su competencia, tiene que ser fuerte, porque en lo local se va arreglando los problemas. Claro. Entonces, la ley de administración de descentralización es fundamental. La ley se suspendió, se entiende que en el 2014 se va a volver a... Esperemos que no la suspendan por 5 años más. Se tiene que implementar, si de ganar mi candidato Varela, que seguramente va a ganar, se va a ejecutar, así que ese es un tema que apoyo completamente. Ok, aquí nos escribe Itzel de vuelta, dice, yo preguntaría cuál es tu cartilla de proyecto leyes para proponer en beneficio de Pty, gracias por leer. Bueno, bueno, yo te había dicho, son un resumen de todo lo que hablamos. La primera, la de urbanismo. Revisar la ley de urbanismo. Okay.
Segundo, la ley sobre la basura. Quisiera revisar todo el tema de la basura para que sea mucho más efectiva. Y proyectos de reciclaje, etcétera, todo el tema de basura. Okay. Y el tema de seguridad, algunos proyectitos, si bien pues son, ya la seguridad tiene que ver con el ejecutivo, una serie de normativas mucho más que tienen que ver con ejecutivo. Yo, en mi comunidad, es el tema de los taxis, mi proyecto de taxi seguro, el tema de rumba segura y la ley de cultura, la ley de, como acabo de decir, la ley de participación ciudadana. Okay. Así que la ley de contrataciones públicas que habría que revisar. Y la ley de centralización que acabas de comentar. La ley de descentralización ya se va a implementar. Ok. A mí siempre me gusta saber quién rodea al candidato. ¿Quiénes son las personas que te susurran al oído, que te dicen, oye, me parece que esto está bien, esto está mal? A mí yo creo que a la gente le gusta saber eso. ¿Quiénes son las personas que están en tu campaña, que te están ayudando a hacer tu plan de trabajo, ese tipo de cosas? Bueno, amistades muy cercanas, por ejemplo, Pedro Colmenares, que por aquí anda, por supuesto mi familia, mis hermanos, que también están aquí, Valerio, Victorio, que también consulto con ellos. La familia es súper importante. También tengo a Harry Brown, que es doctor es politólogo, entonces él también me está apoyando en todo ese tema, y otras personas que... En el tema cultural, bueno, por supuesto que Alexandra Selderú, por supuesto, full nos está ayudando, claro que sí. Y en el tema ambiental, por supuesto que Raiza, también Mir Rodríguez también. Mir Rodríguez de Almanaque Azul. Así es, él toda la vida me ha asesorado en esos temas. Ok, y bueno, quiero decirles que nuestra amiga tiene su grupo de oración, siempre va a su grupo de oración a todas esas personas que tienen su grupo de oración, para que sepan un poco personalmente. Tiene 5 minutos para terminar de decir eso. Quería decir eso porque siempre ella reza por todas las amigas. Gracias. Gracias, Julia. Bueno, yo soy creyente. Definitivamente creo que estamos aquí por la gracia de Dios, y todo lo que hacemos tiene que ser un reflejo del amor de Dios. Y definitivamente sí, tengo 10 años de un grupo de oración, voy todos los martes y espero seguir yendo, si Dios quiere. Bueno, definitivamente Dios está contigo en esta candidatura, no tengo la menor duda. Bueno, ya yo creo que hemos llegado al final. Gracias, Julia, por pasar una hora aquí en Tintan TV. Gracias a ti, Ana, por esta oportunidad. La verdad es que espero haber sido elocuente con mis propuestas. Y espero que la gente ya me elija. Bueno, yo definitivamente ya estoy convencida, porque te conozco personalmente y sé el trabajo que has hecho para beneficio de nuestro país, así es que conmigo tienes un voto seguro, y ahora más con Mari, que representa lo que es la juventud, las mujeres. Y bueno, te doy las gracias, y gracias a todas las personas que sintonizaron. Ya saben, pueden seguir a Julia en @gdesantis Twitter, y pueden ir a su fanpage también a darle like, a hacerle cualquier pregunta que tengan, y si quieren que ella vaya a su comunidad, a la orden, sí. Ella quiere ir a hablar con todo el mundo. Y bueno, eso es todo. Gracias por sintonizar. Gracias. Eric, gracias Janet, gracias Alex Newman. Recuerden el nuevo camino, Julia DeSantis. Así es.